como acabamos de platicar, existen varios esquemas de calificación y certificación de personal, no solamente refiriéndonos a los de Estados Unidos, como es SNTTC1A o CP189. Existen otros esquemas como el ISO 9712, también esquemas reconocidos a nivel mundial, esquemas locales como el del NMXB 482. Sin embargo, existen muchos más y prácticamente cada país pudiera adoptar algún documento de estos, algún documento extranjero de referencia, o bien crear su propio documento, la gran mayoría basados en estos esquemas de calificación y certificación de primera parte o de tercera parte. Esos esquemas mencionan, entre otras cosas, los niveles de habilidad del personal. Esto es importante ya que en algunos puntos pudieran diferir ligeramente. Hablando del esquema de calificación de SNTTC1A, se describen cuando menos 5 niveles de habilidad, que son el aprendiz, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 2 limitado, el nivel 3, mientras que en la CP189 se mencionan esos mismos 5 más una figura llamada como instructor. En ISO 9712 se maneja el aprendiz, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Entonces, pudiéramos tener ligeras diferencias, pero en todo se coincide con el aprendiz nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a hablar de ellos. El aprendiz. ¿Quién es el aprendiz? Dice aquí que es el último en la cadena alimenticia, es el chavo de chavos, le toca ir por las tortas y por la grasa en polvo. Bueno, esto es obviamente una referencia cómica, muy a manera de broma, pero es de alguna forma la realidad en campo. Cuando nosotros llegamos a alguna empresa que se dedica a realizar las actividades de pruebas no destructivas y básicamente a cualquier otro lugar, iniciamos como aprendices, aprendiendo las disciplinas. Esto nos permite familiarizarnos con equipos, procedimientos, procesos, documentos de referencia, etcétera, etcétera. Esto es importante ya que nosotros, a pesar del grado de escolaridad que podamos tener, la gran mayoría quizá con bachillerato técnico, algunas más con ingenierías, carreras afines, incluso existimos personas dentro del gremio que también pudiéramos tener algún grado adicional. Hay personas que tienen maestría dentro de estas disciplinas como materiales y cosas por el estilo. Una gran diversidad. Incluso habemos personas como un servidor que no tenemos una formación necesariamente en temas ingenieriles. Sin embargo, hemos ido siguiendo el escalafón para alcanzar el nivel 3. Hablando del aprendiz, es una figura importante ya que, sin importar nuestra escolaridad, nosotros la necesitamos para poder familiarizarnos con los métodos. Quizá la curva de aprendizaje puede ser un poco más reducida o más amplia dependiendo de cada persona, influyendo su escolaridad, la empresa donde le toque elaborar, a veces incluso la misma personalidad de los inspectores, y una serie de factores que quizá no valga la pena detallar, pero son importantes porque cada uno de ellos nos llevará al siguiente escalafón, que en este caso sería, o a la siguiente parte del escalafón, que en este caso es el nivel 1. El nivel 1 dice aquí, nadie lo quiere, se cree que solo es un mito porque nadie conoce a alguno en persona. Bueno, esto lo mencionamos así, ya que los niveles 1 son muy escasos en las empresas. No todas las empresas generan niveles 1. Si bien es cierto, lo importante sería seguir el escalafón de forma apropiada. El esquema de calificación y certificación de SNTTC1A menciona una nota que es la nota número 1, donde nos permite calificar al personal directamente, calificar y certificar directamente al nivel 2 sin haber estado certificado como nivel 1, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de tiempo, capacitación y experiencia para ambos niveles, y entonces pasar básicamente en la parte documental de aprendiz hacia el nivel 2. Sin embargo, en otros métodos, esto se puede, ya que algunos métodos tienen tiempos relativamente cortos de calificación, certificación y experiencia versus otros donde el cuerpo del conocimiento
puede ser mucho más amplio y efectivamente requerir más experiencia en campo. Vamos a poner algunos ejemplos. En algunos métodos, que en este caso son los métodos superficiales, que es en los que nosotros, en la mayoría de nosotros empezamos, que es inspección visual, líquidos penetrantes y partículas magnetizables, se utilizan o se solicitan menos horas de experiencia de capacitación versus algunos métodos un poco más complejos de disciplinas como ultrasonido industrial o radiografía. En estos últimos dos casos, algunas empresas optan por primero formar a los niveles 1, aprendices niveles 1 y posteriormente niveles 2, por las horas que se solicitan, que son significativamente más altas. Y por eso lo decimos así, son pocas las empresas que, en el caso de métodos superficiales, tenemos niveles 1 y pasamos normalmente a nivel 2. Nivel 2 limitado. Bueno, cuando escuchamos la palabra limitado, de repente podríamos pensar en alguien que no tiene la competencia o la capacidad para aplicar el método, pero no es eso. Los niveles 2 limitados se limitan a una actividad o a una sola técnica dentro de toda la variedad que puede haber del método. Ejemplo, ultrasonido industrial. Si bien es cierto que para poder alcanzar el nivel 2 de ultrasonido necesitamos cierto conocimiento enfocado más a trigonometría o a funciones trigonométricas para poder comprender el comportamiento del haz dentro del material, en el caso del nivel 2, para medir espesores, no es requerido tanto conocimiento, ya que la actividad es relativamente fácil. Si bien es cierto el principio utilizado es ultrasonido y cómo se comporta dentro del material, es una actividad relativamente fácil, los equipos son fáciles de programar y con relativamente pocas horas de entrenamiento y experiencia, un técnico podría ejecutar esta prueba. Sigue teniendo todas las responsabilidades de un nivel 2, sin embargo, acotadas a una actividad, que en este caso puede ser medición de espesores o interpretación de imágenes radiográficas, o en algunos otros métodos las empresas podrían decidir calificarte o certificarte solamente en alguna técnica de lo que puede ser un método más amplio. El nivel 2 es el macho alfa, lomo asoleado, palpador gastado, verón mugroso. Le da destapes al aprendiz o al nivel 1 si es que existen en las empresas. Y yo hubiera sido en nivel 3, pero se chingó la rodilla. Todos lo quieren porque se rifa con los reportes de inspección. Bueno, el nivel 2 es quizá el nivel más alto de habilidad que se puede considerar dentro del escalafón, debido a que es el que está en la línea de batalla, es la persona, es más el QC, el control de calidad dentro de la empresa, ya que todos los días su trabajo se compone de hacer las pruebas o incluso de supervisarlas, ¿no? Porque en algunos casos hay supervisores, entonces todos los días lo ven y todos los días están en contacto con ese método. Esto yo lo puedo comparar quizá con el proceso de un jugador profesional versus un director técnico en el caso del nivel 2 versus el nivel 3. El nivel 2, por su capacidad técnica y experiencia, ya puede ser capaz de entrenar a los aprendices y a los niveles 1. También puede elaborar los reportes, organizarlos y evidentemente firmarlos, hacer las evaluaciones, incluso utilizando no solamente su procedimiento, sino también algunos otros documentos de referencia como criterios de aceptación. Pero el nivel 3, a pesar de que también habemos niveles 3 que nos toca hacer inspecciones en campo, también te separas un poco de la parte práctica, de la parte de salir a campo, no porque uno no quiera, sino que en ocasiones las actividades se enfocan un poco más a lo técnico-administrativo. Y por eso en ocasiones los niveles 2 pudieran tener más habilidad en manipular equipos o en aplicar el método por su familiaridad con la aplicación. El nivel 3, se dice aquí, se le atribuyen poderes sobrenaturales, el ultrainstinto, dominar los 4 elementos y rifarse con la validación de los procesos de calificación y certificación de personal. También elaborar reportes y otras cuestiones técnico-administrativas. Siempre te quiere vender cursos porque pues de algo hay que vivir. Pero no, en algunos casos, a pesar de que
nosotros tengamos cierto conocimiento, existen niveles 3 que no se dedican necesariamente a la capacitación. Esto es quizá es una cuestión, una decisión personal de cada técnico. Siempre te quiere vender cursos, bueno, su familia no sabe ni a qué se dedica, no más que le dieron un aumento de labores y son extremadamente guapos. Bueno, yo diría que más que extremadamente guapos, somos extremadamente escasos. En general, los técnicos en pruebas no destructivas somos relativamente escasos en función de la demografía del país. Nosotros aquí en México, como en muchas otras partes de América, tenemos estamos enfocados a un sector muy particular, que son las industrias que generan, bueno, a los sectores de la industria críticos, principalmente transporte, construcción, oil and gas, aeronáutica, aeroespacial, entre otras muchas cosas. Pero vamos de la mano con esos procesos críticos de ingeniería para el control y aseguramiento de la calidad. Las pruebas no destructivas son parte fundamental de esas áreas. Entonces, vamos muy de la mano. Entonces, el nivel 3, bueno, para resumir, el nivel 3 es ese técnico que ya más que estar en campo nos dedicamos más al tema de elaboración de procedimientos, calificación de los mismos procedimientos, evaluación de los técnicos, revisión de criterios de aceptación para cuadrarlos con los departamentos de ingeniería. Pero bueno, eso, como comentaba, más que otra cosa, también es la escasez. En el caso de México, como la demografía, somos 126 millones o 130 millones de personas versus al día de hoy, que estamos grabando a finales de 2024, tenemos cerca de 90 niveles 3. Entonces, la balanza se inclina un poco a favor de estas certificaciones, ya que la escasez de los técnicos versus la demanda nos da esa pauta.